Bienvenidos, queridos oyentes, a este episodio de Equalizer. Hoy tengo el honor de conversar con el abogado Roberto Marrero, político venezolano, ex jefe de despacho de Juan Guaidó y defensor de Leopoldo López. El abogado Marrero fue detenido la madrugada del 21 de marzo del 2019 durante una operación del SEBIN en su residencia y posteriormente recluido en el Helicoide, una de las prisiones más temidas del régimen venezolano, señalada por organizaciones internacionales como centro de tortura, acusado absurdamente de terrorismo y vinculado incluso al apagón eléctrico de ese año. Su caso se ha convertido en uno de los emblemas de la persecución política en Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre su carrera, sobre los detalles de su detención ilegal, sobre su tiempo privado de libertad y sobre la ley de amnistía que acaban de instalar en Venezuela, que al mismo tiempo intentó maquillar judicialmente un proceso profundamente injusto para todos los detenidos por el régimen. El gran chantaje es un artículo que escribí la semana pasada. La amnistía del régimen que convierte la libertad en rehén. Hoy en Equalizer Podcast vamos a analizar esta ley y le preguntaremos cómo puede ser que los mismos que dieron las órdenes, que controlan las instituciones del Estado, las cortes, el sistema policial y de inteligencia y las cárceles, sean ahora los encargados de redactar una ley viciada y llena de trampas que impide alcanzar una libertad plena, una libertad condicionada, donde quienes han sido perseguidos apenas quedan libres, mientras esperan cualquier movimiento erróneo para volver a ser secuestrados. Todo esto ocurre sin reparación ni consecuencias para los verdaderos criminales, aquellos que aún ocupan los puestos clave del poder, usando el sistema judicial para perseguir, violando derechos humanos y perpetuando la impunidad. Más allá de los expedientes y los titulares, nos interesa conocer al ser humano detrás de la historia, que vivió, qué aprendió y cuál es su mensaje para Venezuela, para América Latina y para todos los que todavía creen en la democracia y en el Estado de Derecho. Buenos días, Roberto. Bienvenido a este espacio de Equalizer. Es un honor tenerte aquí. Gracias, William. Dios te bendiga. Buenos días. Lo mismo para ti y para tu familia. Háblanos un poco sobre tu trayectoria política en el contexto venezolano, si se puede decir. Bueno, imagínate, tengo ya 20 años en el ejercicio de la política y prácticamente de manera exclusiva desde el 2008, ¿no? O sea, ya voy para bueno, sí, casi 20 años de ejercicio solamente dedicado a la parte política, que en Venezuela la política no es como en los demás países. En Venezuela la política es simplemente la defensa de los derechos humanos y la restauración de la democracia. De un régimen autoritario que empezó con Chávez, pasamos a una dictadura ya absoluta con Maduro, y bueno, estamos ahorita en esta transición que esperamos nos lleve a una elección democrática y un cambio de gobierno democrático, pero ya tengo 18 años luchando en la adversidad, en un terreno muy inclinado, y hemos pasado por persecución, cárcel, exilio, amedrentamiento, ocupaciones ilegales de los bienes, de todo. Pues. Como todos los venezolanos, somos millones. En cualquier parte del mundo que veas hay venezolanos, y es fruto de una persecución sistemática que se le hizo al pueblo de Venezuela, al opositor y al pueblo en general, que nos llevó a muchos al exilio y a otros huyendo de la crisis económica y de la persecución a buscar mejores horizontes en otros países. ¿Cuándo empezaste a sentir que el régimen te tenía en la mira? En el 2014. Ese fue el momento en que hubo un cambio, con un evento que se llamó La Salida, y empezaron en el programa de los miércoles de Diosdado Cabello, empezaron a nombrarme, cuando en aquel momento yo era concejal del municipio de Baruta,
Después fui abogado del preso político Leopoldo López y abogado porque parte del equipo político. Yo no era penalista, pero tenía en aquellos tiempos todavía, en los inicios de la dictadura de Maduro, permitían que los presos políticos tuvieran abogados. Yo mismo, cuando fui preso político, tuve derecho a abogado, muy restringido, grabándome las visitas, cuando les daba la gana, pero por lo menos pude juramentar a un abogado. Hoy en día un preso político en Venezuela no puede nombrar abogado. Ni siquiera ese derecho tiene. Es que yo no los llamo presos, yo los llamo secuestrados. Sí, es una En manera, la es opinión correcto. mía, el régimen utiliza a los seres humanos, tanto venezolanos como personas que van a visitar a Venezuela, como visitantes, que si se enamoran de ellos, te arrestan, te llevan a casas alrededor de Caracas o en el lugar que estés en Venezuela, te torturan un poquito y después te ponen en uno de los centros de concentración de ellos, que yo los llamo campos de concentración, porque eso es lo que el Helicoid, Plaza Venezuela, son lugares donde se tortura sistemáticamente a las personas que pasan por esas mazmorras del régimen. Sí, bueno, el sistema es que se ha vulnerado tanto el Estado de Derecho, que no lo hay, que poner preso a alguien se volvió normal. Entonces ya cualquier policía de cualquier municipio, de cualquier parte de Venezuela, tiene el derecho y se siente con la autoridad de llevarse preso a alguien. Y si necesita para pagar su quincena, pagar la renta de su casa o tiene una emergencia y necesita más dinero, bueno, sale a buscar víctimas en la calle y simplemente mete preso a alguien y lo extorsiona. Se convirtió en un medio de vida, lamentablemente, la extorsión, más allá de la política, no solamente en persecución política, todos los niveles de la ley se degradaron y se perdieron. Entonces la fiscalía está en una asociación para delinquir conjuntamente con los cuerpos policiales, y por eso tú ves que Maduro inventó una cosa que se llamaba la en perfecta unión militar, civil, cívico-militar policial, decía él, cívico-militar policial. Meten al sistema policial como parte de la ecuación. Ya no es una dictadura solamente militar, porque los militares dentro de todo tienen cierta formación y no son tan serviles ni es tan fácil que hagan estos delitos que cometen los policías, que no tienen información y agarran a cualquier individuo y le dan una placa como policía, un uniforme, y lo tiran a la calle a reprimir al pueblo y como contraprestación, porque se presta para reprimir, ellos pueden impunemente robar y adquirir las cosas de los ciudadanos comunes, amedrentándonos, robándolos, extorsionándolos, porque ellos son parte de la seguridad del Estado, ellos se sienten parte del Estado. Sí, eso lo vimos en el caso de Óscar Pérez en el Araguané y en el Junquito, donde uno de los que falleció era un hombre que tenía un prontuario delictivo de homicidios, secuestros, narcotráfico y de todo, y fue dado de baja en ese operativo. Él estaba vestido como policía nacional, parte del FAES, cuando existía el FAES. Entonces, usan a los colectivos, usan a las pandillas y les dan placas, les dan toda clase de prestaciones, sueldos y todo para oprimir al pueblo. Eso es básicamente lo que es. El Estado trabaja en conjunto con los criminales para oprimir al pueblo. Lo mismo que pasa en Cuba. Eso salió de la cartilla cubana. Eso no fue algo que se inventaron en Venezuela. Los cubanos tenían también su gente infiltrada en todas las unidades del gobierno, desde el ejército, el SIC-CPC, el SEBIN, y todas estas entidades tenían cuerpos cubanos disfrazados de venezolanos dentro de su... Bueno, yo no los vi. Yo nunca, yo en el No, no, SEBIN, no, en mi yo te lo año, estoy, yo te lo no, pero estoy digo, comentando, sí. en mi año y medio preso en el SEBIN, yo nunca vi un funcionario que no fuera venezolano. Y tienes razón, hay un dominio cubano importante. De hecho, los escoltas de Maduro eran cubanos. Pero no es tan cotidiano, no es que tú te consigues cubanos vestidos de policía en cualquier esquina, ¿no? Hasta ahora yo no lo vi. Sí hay funcionarios cubanos en la inteligencia, en las notarías, bueno, los había, porque
Y todo esto que estamos hablando, William, es parte de un pasado. Ya después del 3 de enero, Venezuela hay un cambio geopolítico importante, hay una transición, por lo menos en quién domina geopolíticamente. Ya no es Cuba, China, Rusia, ahora es Estados Unidos quien maneja la gran política en Venezuela, incluso en el orden interno. Porque antes, cuando estaban los aliados de Cuba o los rusos en Venezuela, que tenían una injerencia importante, no se metían tanto en el orden interno. En cambio, por ejemplo, vemos casos como la ley de amnistía. Esa ley, evidentemente, es impulsada por la administración Trump. Eso no es una ley que la hicieron porque quieren reconciliarse. El objetivo del madurismo o del chavismo o del como quiera que se llame esta coalición que está todavía en el poder, es quedarse en el poder eternamente. Y la transición a la que están siendo empujados es por la administración Trump, no es por deseos propios, es porque están siendo forzados por el hecho de fuerza que ocurrió el 3 de enero, que fue algo, una operación, bueno, la vimos, ayer en el discurso de la Unión vimos a Trump condecorando a un piloto del helicóptero que llevó la operación y fue parte de ella. Y incluso vimos a un venezolano, a Enrique Márquez, un expreso político que fue candidato presidencial y tuvo una destacada participación, sobre todo operativa, en el tema de recolectar las actas para esa gran victoria, que no fue un concierto de grupo, no fue una sola persona, fueron miles de venezolanos que trabajaron para eso, con apoyo incluso de las Fuerzas Armadas, porque los militares son los que tutelan el proceso electoral en Venezuela, o sea, cada centro electoral tiene un militar cuidándolo. Y esto, por lo menos el 85% de las actas que se obtuvo, tuvimos el 85% del apoyo de las Fuerzas Armadas de base. Entonces, en Venezuela hay un proceso de cambio interesante, el pueblo está harto de la dictadura, no es que la cosa es una maravilla, pero ya la persecución policial bajó, la puerta giratoria, que era que sacaban a alguien que todos conocen ustedes, William, perfectamente, que es que sale un preso hoy y entran mañana dos, y sale un preso y entra otro, y así iban. No, ya no somos un material de inventario. El helicóptero se está quedando vacío. Ayer salieron bastantes personas del rodeo. Con lentitud, no a la velocidad que quisiéramos, pero se está implementando la ley de amnistía. Todo esto, como lo digo, repito, bajo la tutela y la presión de la administración Trump. Hace nada estuvo el jefe del Comando Sur en Caracas. Está anunciando otra visita esta misma semana. Ayer estuvo, como te digo, Enrique Márquez en el discurso de la Unión. O sea, el tema de Venezuela está muy presente en la administración Trump y por eso tengo fe de que, a pesar de que no es perfecto y no va a la velocidad que yo quisiera, se están dando cambios muy importantes en Venezuela. Sí, la cosa es que ellos saben que al presidente Trump le quedan 2 años y medio de presidencia. Y si vamos a un paso de tortuga, pues los colectivos van a seguir armados. La gente que está siendo buscada como Gran Cuarteaga, como Padrino López, como Diosdado Cabello y muchos más que ya tienen acusaciones, no solamente en Estados Unidos, en diferentes países. ¿Cuándo es, usted como abogado, cuándo es que es el momento para que la administración de Donald Trump pida que entreguen a esos criminales a la justicia para que respondan por los crímenes que han cometido? Mira, no hay una fecha porque esto no es un tema jurídico, esto es un tema político. Ahí hay una transición andando. Y en la transición, en todo proceso de transición, hay cierta impunidad. Siempre hay casos que no se pueden terminar. Por ejemplo, ¿quiénes asesinaron al joven Basil Acosta? Todavía nunca lo sabremos, porque está preso alguien, un joven que asesinaron en el 2014. Cuando te digo que empezó la persecución real contra la oposición, me sentí perseguido político, del riesgo de mi vida y mi seguridad. A partir del 2014 hubo una protesta que se llamó La Salida y asesinaron a un joven llamado Basil da Costa, que fue el primer asesinado en una manifestación en la época de Maduro. Bueno, ese joven no sabemos quién lo asesinó. Hay una persona preso, un funcionario preso, pero como para callar la tranquilidad al público, pero no es la persona que lo asesinó. Y así tantos otros. Entonces, yo entiendo el deseo de justicia, pero a medida que pasa el tiempo, el tiempo que pasa, la verdad que se aleja, dicen en criminología. Lograr establecer las culpas y las responsabilidades a medida que pasa el tiempo tiende a ser más difícil. Sin embargo,
el proceso de transición en lo político, en lo económico y en materia de liberación de presos políticos, en materia de amnistía, retorno de exiliados, están dando en buen carril. Ya el tema de la justicia internacional es complicado. Por ejemplo, hoy se rumora que sale el fiscal Tarek William Saab, que es sin duda el líder de la represión, el que tiene el poder judicial en sus manos y es el que ordena la captura y la cárcel a todos los opositores. Si ese cambio se da, es importante porque está desmantelando la parte más importante del aparato represor, porque los policías sin orden del fiscal no pueden meter preso a alguien. Eso siempre ha tenido el acompañamiento de la fiscalía. Al no tenerlo, se tranca el aparato judicial, pierde efectividad. Y yo lo veo con buenos ojos. También vamos, qué ocurre, qué viene, quién. Por ejemplo, la ley de amnistía es buena en cuanto al texto. Puedes liberar a muchísimos militares, a muchísimos civiles, a muchas personas que están hoy tras la red. Pero también depende de quién la ejecute y con qué espíritu la ejecute. Pero, y repito, con la administración Trump tutelando el proceso, tenemos elementos para pensar que, aunque son unos pillos, aunque no lo hacen de buena fe, por la vía de la fuerza y la presión que tienen, esto puede ir caminando hacia un feliz término y tener una transición política en menos de un año. ¿Cómo te enteraste que ibas a salir del Helicoide? Bueno, una anécdota bonita. El día viernes 28 de agosto, después de año y medio preso, Juan Requesén, compañero mío de lucha política, que estaba preso antes que yo, él lo meten preso en el 2018, yo entro en el 2019, me dice, Roberto, me voy para la casa. Me van a casa por cárcel. Ya, bueno, está bien. Qué bueno. Y tú te vas el lunes en un decreto de amnistía que va a salir, que él se enteró porque lo visitaron y se lo informaron en una visita que tuvo en el SEBIN, en el helicoide. Y cuando él se va, bueno, imagínate el fin de semana que yo pasé, William, eso fue un viernes en la tarde, él efectivamente se iba y yo pasé sábado y domingo en los ratos que podía salir de la celda al gimnasio, que me permitían una hora diaria de gimnasio, y veía la celda de Requesén vacía. Y ver una celda que estuvo un preso y verla vacía tiene mucha poesía, porque ahí se ve libertad. Aunque no estén las guarrotes, no está el preso detenido. Entonces yo decía, wow, o sea, esto me puede pasar a mí el lunes. Y el lunes hubo un decreto de amnistía, un decreto de indulto por parte de Maduro, y salimos 110 entre presos y perseguidos políticos por distintos niveles, acusaciones en el exilio o en cárcel. Fuimos liberados y beneficiados con un indulto que, bueno, fue negociado por la Unión Europea, por la presión internacional, y a la final Maduro, por supuesto, no cumplió y tuve que salir al exilio porque yo veía que la negociación a la que habían llegado no se iba a cumplir por parte del régimen, porque nunca cumplen, a menos que tengan la presión que tienen ahorita, que es distinto, con este tutelaje del tío Sam. Y bueno, me vine al exilio y ya tengo ya 5 años y 4 meses en Estados Unidos, exiliado con mi familia. ¿Con qué se encuentra un expreso político venezolano al llegar al exilio? Con mucha frustración, porque sientes que fracasaste, que no. La lucha política es el cambio y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. No es una lucha política normal, no es. En otras partes del mundo es la campaña electoral y es ganar, y después que ganas eres parte del gobierno y cambias las cosas. Y bueno, no, en el caso nuestro es simplemente una lucha perenne por sacar a la dictadura y restablecer la democracia. Y cada vez que tenemos un evento y no lo logramos, es muy frustrante. Y el exilio te frustra más porque estás lejos. Te sientes, no solo sientes que fracasaste, que no lo logramos, sino que estás fuera, absolutamente, estás pagando una condena. El destierro es una condena en sí mismo, no es cualquier cosa estar fuera de tu patria y en tierra tan distinta. No solo el tema del idioma, todo es distinto. A pesar de que Miami es una ciudad muy latina, pero no es mi ciudad, no es mi calle, no es mi gente, no es mi aroma, no son mis colores. El exilio es duro, es quizás tan duro como la cárcel en una etapa distinta, pero es muy duro. El distanciamiento forzado del país es algo bastante complicado de llevar. Cuando uno sale del helicoide, muchos de los muchachos que yo he entrevistado quedan con secuelas, pesadillas, ataques de ansiedad, desconfianza, temor.
¿Cómo has tú lidiado con ese proceso? Bueno, a lo que sales es complicado. Manejar un carro, algo normal, es complicado, recién salido del helicoide. En los espacios abiertos te pueden afectar, las muchedumbres, las multitudes te pueden afectar. Es un proceso de adaptación y a algunos les dura más, a algunos dura menos, pero sí, sin duda, todas las personas que pasan por la cárcel cambian. Eso es algo que nunca va a cambiar, nunca vas a superar del todo. Es como un duelo, cuando cualquier duelo que tenga un ser humano lo vas aceptando, pero todos los duelos naturales, que es perder a tu madre, perder a tu padre, es algo similar. Es un trauma que quedan secuelas, pero en el caso de la lucha política, creo que las secuelas, a pesar de que las torturas y el encierro es más fuerte, saberse que uno está por una causa justa te da la fuerza para sobrellevarlo de mejor manera. No decir, Dios, ¿por qué me haces esto? No, no, yo estoy aquí porque yo estoy luchando contra estos tipos y quiero cambiar las cosas y es lo correcto. Entonces, quizás eso es un alimento que te ayuda a sentir que no estás ante una injusticia, sino estás luchando contra la injusticia, que es distinto a caer preso injustamente. O sea, un inocente que venía caminando en la calle, un muchacho en una protesta que no estaba haciendo mayor cosa y se lo llevan preso y lo torturan, esa cárcel yo le tengo más, me genera más compasión, más tristeza, me afecta más, porque el líder político, el que está enfrentando en primera línea, sabe a quién se enfrenta. Yo sabía perfectamente que me enfrentaba a una dictadura. Entonces yo no puedo decir después, pobrecito yo lo que me pasó. No, pobrecito, no, yo estoy en una guerra, yo estoy en una batalla contra unos tipos malos que quieren, y de hecho lo han hecho por la vía de la fuerza, dominar un país. Y nosotros nos enfrentamos a eso. Entonces, creo que eso hace que lo sobrelleves mejor en cuanto al trauma. Pero lo más doloroso, más que el espacio, es el estar distanciado del país, en mi caso. En México hubo una frase de López Obrador: más abrazos, menos balazos. Y llegó a Sí. México y lo hundió en una crisis que la acabamos de ver, lo que pasó con la muerte del narcotraficante El Mencho, del cartel Jalisco Nueva Generación. En Venezuela, muchos de los políticos de la oposición hablan de una reconciliación de hermanos, de besitos, abrazos, donde hay un porcentaje de criminales de alta gama que tienen que pagar los crímenes que cometieron. Se saben los nombres, hay listados, el CICPC sabe. Hay que hacer un desarme total de los colectivos, porque el mismo gobierno les dio las armas. Ellos tienen un listado a quién se le dieron las armas. O sea, no es un secreto. Si yo lo sé que estoy en el imperio, pues la gente allá más lo sabe que están ahí, en el país. Pero yo no estoy de acuerdo con esta política de hermandad, abrazos, besitos y eso. Si así fuera, Maduro nunca hubiera salido. O sea, a besitos y abrazos, esta gente no comprende, no comprende. Diosdado Cabello, y vuelvo y lo nombro porque es un tipo que le ha hecho mucho mal a Venezuela. Es un diablo en persona. En vez de Diosdado, le deben llamar diablado, porque es un tipo diabólico. Yo pienso que para ver una verdadera reconciliación en Venezuela, estos sujetos de alta gama, criminales de alta gama, tienen que pagar en una prisión. Lo que pasa, William, es que mira, no podemos confundir reconciliación con justicia. Tú estás hablando de justicia, que es distinto a reconciliación. La reconciliación es con el contrario. Tú no te puedes reconciliar contigo mismo, ni con el amigo, ni con el compadre, ni con tu compañero de partido o tu compañero de mis hermanos que estuvieron presos conmigo. Con ellos yo estoy más, nunca he estado en contrario, más bien somos el mismo equipo. La reconciliación implica abrazar al contrario, como lo hizo Chile, como lo hizo Mandela. Te pongo un ejemplo, Premio Nobel Mandela, el Premio Nobel de la Paz, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero la gente no recuerda que ese Nobel se lo dieron también a Frederick de Klerk. Y hay una frase que yo uso mucho: no hay Mandela sin de Klerk. O sea, sin duda, estoy de acuerdo contigo, hay heridas profundas, hay violadores de derechos humanos,
pero se están desmontando. Y los está desmontando alguien de su mismo seno, que es Delcy Rodríguez, que viene de, su misma, de esa misma entraña, de ese monstruo, tutelada por una acción de fuerza del gobierno de Trump. No es un tema de besitos. El 3 de enero hubo de todo menos besitos. Esto no es un proceso de besitos. Que hayan personas que tengan un discurso porque están allá de besitos, bueno, no, yo no estoy dándole besitos a nadie. Yo lo que estoy es buscando la transición y la reconciliación. Yo sí creo en la reconciliación. Yo sí creo en una transición como ocurrió en Chile, como está Chile hoy. Chile está mucho mejor que Venezuela. Y a mí me entristece porque Venezuela tuteló el proceso. Carlos Andrés Pérez hace la reunión en Venezuela con la concertación chilena para ponerse de acuerdo para enfrentar a Pinochet en las urnas y para el plebiscito y para buscar a una posible sucesión política que tuvieron a Patricio Aylwin. En todo eso tuvo una tutela del presidente Pérez. Costa Rica, lo mismo. La transición española. ¿De dónde viene la transición española? De alguien de adentro. Y por supuesto que hubo un desmontaje paulatino y no tengo ninguna duda de que tú le preguntas hoy, años después, desde la distancia, a los ciudadanos de esos países si están de acuerdo con lo que se hizo y te van a decir que sí, porque tienen un país y han evolucionado y tienen esas heridas ahí, pero cada día están mejor y han avanzado en una democracia que ha dado grandes frutos y un crecimiento económico, político, social, o sea, dieron al futuro. En Venezuela hay que ver el futuro. El desmontaje del aparato represor es cuestión de la transición. Yo no tengo el poder de hacer eso. Eso está ahorita es la administración Trump trabajando con Delcy Rodríguez y ese grupo. Y ahí está el desmontaje. Hoy sale el fiscal e irán sacando y eliminando los conflictos en el área de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos. Todo eso tiene que ver la Corte Penal, hay justicia transicional, hay una cantidad de mecanismos para eso. Pero lo que no podemos es salirnos de la película grande, que es que Venezuela sea Venezuela. Yo quiero ser venezolano en Venezuela. Yo ahorita soy venezolano en el exilio. Yo aquí no soy de aquí. Yo aquí tengo mis derechos. Yo soy abogado, pero yo no soy abogado acá. Yo estudié Derecho. En Venezuela soy abogado. Yo soy político, pero aquí no soy político. En Venezuela puedo ser político. Yo soy venezolano fuera, pero en Venezuela puedo ser venezolano plenamente. Entonces, yo sí he puesto un proceso de reconciliación con justicia. La justicia no riñe con eso. Pero sin duda reconciliarse es poner las diferencias a un lado con quienes nos persiguieron, si ellos están de acuerdo en eso, por supuesto. No podemos ponernos nosotros de acuerdo con quien no quiere estar de acuerdo. Claro, pero los que no quieran entrar en el proceso, que no entren y verán sus consecuencias. ¿Qué le decimos a las madres que perdieron hijos solamente por protestar? Lo mismo que le podemos decir a mi hijo que perdió 1 año y medio de su padre. Entonces, que le digamos a una madre que está bien que Diosdado Cabello... Yo no estoy diciendo eso, William, no pongas palabras en mi boca, yo no he dicho. Yo no he dicho eso. Tú no lo estás diciendo. Yo infiero esto, que no podemos llegar a una reconciliación sin que los culpables de este crimen, porque fueron muchos crímenes, enfrenten un proceso como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial los pertenecientes al ejército de Hitler. En eso hubo un juicio que se llamó el Nuremberg Trial, los juicios de Nuremberg, donde las personas que cometieron atrocidades contra el pueblo judío fueron fiscalizadas y les dieron su castigo. Claro, William, pero tú no puedes, pero ¿con qué autoridad? Eso. Okay. ¿Qué juez, qué tribunal va a hacer eso? Ese es un problema que lo tienen que resolver allá ustedes. Pero es que pero estamos hablando de cosas extemporáneas. Primero sales de la ocupación nazi y después los enjuicias. Tú no puedes enjuiciar en plena ocupación. Tú tienes primero que lograr la transición. Puedes exigir que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que ya tienen expedientes abiertos en el tribunal, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, que también fue viciada por el mismo régimen, porque el señor Khan, encargado de esa institución, la cuñada de él era la abogada privada del régimen, era la abogada de Maduro, o sea, ayudándolo con el jefe a cerrar los casos y a dilatar. Hay un lobby enorme que ha hecho el régimen. Claro. Pero entonces, ya el lobby enorme no está.
ya no está Maduro, Pero ya no hay ese... si perdemos la bola con la emoción de que nos vamos a reconciliar, nos vamos a olvidar que hay que atar estos cabos. Pero es que nadie se va a olvidar, William. Tú no puedes, o sea, lo que no puedes es... Yo sí veo un olvido, mira, yo veo un olvido. Mira, yo veo tanto olvido que pueden pasar 10 años y vuelven los chavistas y vuelven y los eligen. Porque tenemos una memoria tan mala en Latinoamérica que elegimos a las mismas porquerías que nos hacen el mal. Pasan 2 o Bueno, 3 años y vuelven y los no, eligen. no comparto ese criterio. Yo creo que Latinoamérica... Yo sí lo opino. Está bien, pero déjame responderte. Yo no comparto ese criterio porque la operación política del dominio de la izquierda en América Latina fue por la chequera de Chávez. No es porque la gente es tonta, porque no hubiese ganado jamás los Kirchner, no jamás hubiese llegado al poder, no hubiese llegado a poder Evo Morales, no hubiese llegado a poder Correa, sino es por la chequera. No es que los pueblos son tontos y son bobos y les gusta comer basura, no es verdad. Yo no creo que el elector latinoamericano sea menos que el elector de otras partes del mundo. Porque si te pones a ver, ahí está España súper dividida. Ahí está, muchos países de Europa están en decadencia las democracias. Lo que está en decadencia es la democracia en sí. Ese es el gran problema. Y cuando tú nombras México, por ejemplo, si vamos a hablar del problema, vamos a hablar del problema grande. El problema es el financiamiento a las campañas. Que las democracias están dejando de ser competitivas. Entonces, corporaciones del mal, como el narcotráfico internacional, financian campañas en México y pueden poner un presidente. Pero también lo pueden hacer en Bolivia y también lo pueden hacer en Colombia, como está Petro. No es culpa solo del pueblo, que es que votan y la gente la mala memoria, no, es que los compran, los persiguen, los extorsionan. Y las encuestas no dan porque evidentemente en un pueblo le dicen, aquí gana Petro o su hijo desaparece. Pues evidentemente la persona vota por Petro. Eso pasó en la elección pasada, donde Petro no tenía los números y ganó. Entonces también es un poquito más complicado de lo que parece. Aquí el problema es que la democracia está en decadencia. Y si la democracia no es mejor negocio que los sistemas ilegales van a seguir gobernando. Entonces, aquí, gracias a Dios, llegó el presidente Trump el 3 de enero y hizo esa maravillosa operación magistral para que Maduro cesara de ocupar el poder en Venezuela. Y este camino a una transición democrática. Pero el gran negocio que había, el arco minero, narcotráfico, ISIS, Hezbollah y todo lo que se manejaba en Venezuela, era un sistema político que por la vía electoral jamás lo ibas a sacar. Porque además había un dominio de la fuerza donde si estás en contra te persigo, uso las instituciones y las Fuerzas Armadas, no, eso lo decidió el tribunal, eso lo decidió el CNE, yo soy institucional y por ahí se va degradando. La debilidad de las instituciones es el gran problema, no de Latinoamérica, del mundo. La debilidad de las instituciones, por ejemplo, la Corte Penal. Pero todo eso que tú hablas de la justicia internacional, bueno, ahí están los organismos de justicia internacional y ahí están las demandas. Ahí están eso está andando. Pero en paralelo hay que desmontar el aparato represor en Venezuela. Y la única manera es con una transición. Y después de que esa transición ocurra, evidentemente hay que tener una justicia transicional, hay un equipo que se encargue de eso, una relatoría, una comisión de la verdad, pero eso no es hoy. Eso no es hoy. Y una cosa que también es verdad, en ningún caso el 100% de los culpables ha sido juzgado ni procesado. En ningún caso. No existe. Yo te doy un ejemplo muy claro. Las FARC en Colombia mató miles y miles de colombianos. Ni uno solo de los jefes de las FARC han prestado un día de cárcel por esa misma mentalidad. Bueno, eso lo sabemos, se lo debemos a Santos. Se lo debemos a Santos. De la injusticia, donde la gente no vale nada, donde el pueblo no vale nada, son solamente números, donde solamente los elite son los que cuentan. Ese es el problema que yo tengo con estas negociaciones con criminales. No es un problema de ideología, es un problema de deber. O sea, el sí, deber... pero hay un tema, mira, la campaña electoral en Venezuela, que ganó con 70% de los votos, por lo tanto representa la opinión de la mayoría de los venezolanos. Tenía implícita, no la diseñé yo no estudié en Venezuela, yo ni siquiera pude votar, a mí me negaron mi derecho a votar y mi derecho a participar políticamente en el país por la persecución judicial real que tengo después de año y medio de preso, todavía tengo una persecución judicial en Venezuela que gracias a Dios se está resolviendo con la ley de amnistía, con este proceso que está ocurriendo. Pero la campaña decía
que se vayan. Y el pueblo dijo, el pueblo votó que se vayan, que se vayan. O sea, parte de la campaña era Maduro que se vaya, no importa. O sea, más impunidad que eso no hay. Que se vaya con su dinero, que se vaya, como se fue Pérez Jiménez en el año 58. Eso ya pasó en Venezuela una vez. Muchos casos fueron procesados, muchos funcionarios de la Seguridad Nacional fueron procesados. Ya eso pasó una vez en Venezuela, pero no todos fueron procesados. Incluso algunos de ellos fueron reinsertados en la nueva policía que se llamó DIGEPOL por el propio presidente Rómulo Betancourt, y fuimos transitando un camino a la paz. Eso fue un ejemplo de reconciliación. Las víctimas hay que resarcirlas a todas las víctimas. Hay que buscar la justicia, pero la reconciliación es un concepto independiente de la justicia y dependiente del resarcimiento de las víctimas. Para una madre no es justicia que la indemnicen por los daños causados, porque nada indemniza eso. Lo único que puede indemnizar a la madre es que no le hayan matado a su hijo. La mamá de Basilda Costa, el papá de Robert Redman, nada les va a pagar en el mundo lo que ocurrió cuando esa dictadura les arrebató a sus hijos. No existe justicia que porque vayan presos 5, 20, 30 años, nada le va a revolver su ser querido. La justicia es que no vuelva a pasar. Esa es la mayor justicia. Que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar más nunca en Venezuela, que era un modelo democrático para Latinoamérica. Cuando Venezuela se hizo democracia en el 58, solamente habían 3 democracias en Latinoamérica. Y después nos convertimos en exportadores de petróleo, pero también de democracia. Exportamos democracia a Chile, exportamos democracia a Costa Rica, exportamos democracia a Nicaragua, exportamos democracia hasta España, porque el avión en que llega Felipe González, desde el exilio a España, es en el avión del presidente Carlos Andrés Pérez en su comitiva presidencial que llegó de contrabando. Esa era Venezuela. Yo quiero recorrer esa Venezuela para que los niños que hoy son niñitos, son bebés o no han nacido, o los venezolanos que están fuera que quieren volver, le puedan dar un país a su hijo y que más nunca se repita. La mayor justicia, y te lo digo de verdad, es que no se repita. Porque esto lo vivieron mis abuelos y miles de exiliados políticos que yo vi en Venezuela, chilenos, peruanos, muchos españoles huyendo de la guerra civil, a esos horrores, y yo lo veía como algo ajeno, pues volvió a la dictadura de Venezuela. Entonces, el problema también es que no cuidamos la democracia que teníamos. Hubo un momento que la sociedad venezolana, con la antipolítica, que es un cáncer terrible, empezó a decir que todo era malo, que nada sirve, que todos son unos ladrones. Y mira quiénes llegaron. Los peores ladrones, tenemos en Venezuela los peores gobernando a un pueblo decente y a uno de los países más ricos del mundo, gracias a un error que fue que en el 98 votaron por el que dio un golpe de Estado. Esa es la génesis del problema. La génesis vino del pueblo, que el pueblo cometió un error. Los pueblos sí se equivocan, sí se equivocan. En Venezuela se equivocan y mucho. El error de haber votado por Chávez fue terrible y lo estamos pagando 27 años después. Cuando la ley de amnistía habla de favorabilidad y dubio pro reo y presunción de inocencia, ¿qué significa eso en la práctica para un expreso político o procesado? Mira, la ley de amnistía, si la interpretas a buen derecho, todas las causas que no están escritas ahí, todos los tipos penales que no están descritos, que son homicidio, narcotráfico, delitos de lesa humanidad y los que hayan llamado a invasión extranjera, todas esas causas que no estén expuestas ahí están exculpadas. En el periodo desde el 1 de enero hasta el 2026, tiene 27 años de vigencia. Aparte, hace consideraciones especiales donde señala ciertos periodos donde se reconoce mayor conflictividad y los nombra taxativamente, que es un periodo aproximado de 2 años. Entre esos 27 años que han habido más conflictos, como la salida, las protestas, el paro petrolero, el 30 de abril, o sea, cantidad de momentos en los episodios del gobierno interino, donde hubo el mayor conflicto, también están excluidos. Y el indubio pro reo significa que cualquier duda, cualquier observación, se aplica el mejor beneficio para el reo, que es el inculpado, el imputado. Pues. El beneficiario de la ley de amnistía, que es el acusado, siempre se buscará el criterio más favorable. Y ante la duda, se le otorga la libertad. Ante cualquier duda, si no está taxativamente diciendo que el beneficio no se le da, hay que darle beneficio. De eso se trata la amplitud que tiene el principio pro libertatis, por ejemplo, en la rebelión militar,
es que es el único excluido de los delitos militares, por cierto, el único, y solamente un periodo de 4 meses. O sea que una matriz de opinión negativa, falsa, de que la ley de amnistía no incluye a los militares presos, y sí los incluye. Casos como el capitán Caguaripano ya está aplicando la ley de amnistía. Claro, por supuesto, falta que el ejecutor se la dé, pero la ley lo permite. La ley que se hizo, que se debatió, y que yo estoy seguro que la hizo Jorge Rodríguez en concierto con la administración de los Estados Unidos, que no la hizo él de su puño y letra y la designó sin pedir consulta a Washington. Esa ley libera y tiene una herramienta efectiva para liberar a todos los presos políticos y a los militares. Y si hay voluntad política, como en efecto la debe haber, incluso los policías del 11 de abril, que aunque no estén incluidos, y los hermanos Guevara, los comisarios Guevara con los cuales estuve preso, que también pueden ser liberados vía indulto y observaciones que la misma ley establece. La misma ley establece que se buscarán mecanismos alternativos para otras causas. Pero ¿qué va a pasar con los muchachos de la Operación Gedeón? La ley pues los puede liberar. Pero es una de las cosas que si llamaron a tomar las armas. Pero es que ellos no llamaron. No en contra. Ya va, pero no, la ley habla de un ejército extranjero. Ellos no eran un ejército extranjero. Pero ellos eran venezolanos. Ellos lo ven como un ejército extranjero. No, ellos son venezolanos. No. Aquí no hay un tema de ojos, aquí hay un tema de la ley. Sí, son venezolanos que desde el exilio se organizaron. 3 años a cada uno sin un proceso, sin abogados. Totalmente de acuerdo, o sea, no, está bien, pero es que todos están sin proceso, allá no hay ley. Por eso mismo. Pero entonces, es que hay un cambio que ir al frente de un juez, cada uno de los que recibe este amnistía, tienen que ir al frente del mismo juez que los condenó. ¿Y qué vas a esperar? Si quieres se quedan presos 2 años más esperando un juez nuevo. Pero yo digo... La amnistía la da el poder, pero es que la amnistía la da el poder actual. No, sí, yo entiendo, pero si entonces va a crear un tribunal especial nuevo para complacer. O sea, Juan Pablo Guanipa está libre con el mismo juez que lo metió preso. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Pero las causas siguen abiertas. No siguen abiertas, ya está totalmente. Él está amnistiado al 100% ya. Juan Pablo Guanipa tiene su papel ya, está amnistiado al 100%. Ya él puede hablar. Pero el resto de ellos, ¿qué? Bueno, pues Paula, es un proceso que estamos implementando. Yo quisiera que fuera ya. Freddy Superlano, por ejemplo, salió casa por cárcel, nunca tuvo beneficio, salió casa por cárcel, año y medio estuvo preso en el rodeo, en las peores condiciones, perdió más de 20 kilos. Es un líder muy importante que le ganó a Chávez en Barinas, la cuna del chavismo, no una, ni 2, 3 veces. Y encima, después se cuadró, apoyó a María Corina y recorrió el país con ella, y es el que maneja el tema de la sustitución del candidato, donde dicen, si te inhabilitan a ti e inhabilitan a Corina Lloris, pues vamos con el que sea. Y él es parte de la estrategia de poner al mundo, que Vigue mencionó una estrategia exitosa, que gracias a esa idea, a esa maravilla política de haberlos enfrentado en el terreno de lo electoral, a pesar de las condiciones adversas, logramos 70% de los votos y 85% de las actas. Él es uno de los estrategas arquitectos de esa política. Está todavía preso en Barinas, en su casa, con un grillete en el pie. Y la ley, ya lo han llamado 4 veces, te lo voy a quitar mañana, que no sé qué, que falta, que sí ya viene, que a lo mejor. Entiendo yo que son los roces internos de toda amnistía, porque hay un grupo que no quiere cuadrar, hay un grupo que no quiere transición política, hay un grupo que no quiere salir del poder. Mira, una transición política es más fácil un milagro que una transición política de una dictadura a una democracia. Y en Venezuela se está dando. Hay que tener ligera paciencia, porque no es un proceso fácil ni es un proceso armonioso. Las transiciones son conflictivas en sí mismas, porque es perder el poder un grupo dictatorial que está acostumbrado a abusar, a robar, a dominar por la fuerza durante más de 20 años, y además tienen de naturaleza militar, que no creen mucho en la democracia porque es su formación. Mandan y dominan por el poder de las armas. Bueno, ahora por el poder de las armas, pero de otra potencia, están cambiando de opinión, gracias a Dios, y la señora Delcy está facilitando esa transición, como la facilitó Adolfo Suárez, o como la facilitaron algunos agentes en la dictadura de Pinochet, porque así es las transiciones. No es un hecho de fuerza, no es una revolución que nos está llevando el poder en Venezuela, es una transición. Y en las transiciones hay que masticar sapos y tragárselos. Y eso es lo que estamos haciendo. Llevando una transición porque lamentablemente no pudimos, no lo logramos solos, no tuvimos la fuerza,
porque no somos hombres de armas, ni las tenemos, no las sabemos ni siquiera manejar. Y no lo logramos. No lo logramos y estamos manejándonos en un sistema distinto, como la transición de Sudáfrica, la transición muy parecida a la transición española, y es un mixto, porque Venezuela todo es distinto. Esto se parece más a la ocupación norteamericana en Japón del 45, mezclado con la transición de Adolfo Suárez de España. Si la autoridad aplica la ley de buena fe, ¿quién debería quedar amparado que hoy todavía sigue preso judicializado? Tema militar. O sea, yo estoy muy pro los militares y los policías. No Yo porque también, yo también. yo fui policía, pero es que siempre se olvidan de ellos. Yo he visto cantidad de opositores salir de la cárcel, les abren las puertas, se van al exilio, todo, pero yo no he visto tanto militar salir de esas mazmorras. Bueno, porque No, hasta... nadie habla con ellos, o sea, los olvidaron, les fallaron. No es que le fallaron, no, tampoco es así. Simplemente que los militares tienen armas y ellos le tienen más miedo a las armas que a los votos. O sea, es simplemente la naturaleza. ¿Por qué está preso? Porque son individuos que pueden generar una rebelión militar, que pueden ir por las armas, que se manejan con otros códigos distintos a los demócratas. O sea, Frei Superdano se maneja con votos, Enrique Márquez con votos, no se manejan, sino en sistemas electorales. Somos políticos tradicionales. Los que son adiestrados en el uso de las armas, para ellos, por supuesto, que son individuos más peligrosos, porque sienten la venganza o el revanchismo, y ellos mismos, que fueron presos políticos por dar un golpe de Estado, y fueron presos, bien presos, porque subvirtieron el orden que había y tomaron las armas que juraron para defender la patria en contra de la propia patria, fueron presos, pero ellos saben que esos militares que están ahí presos quizás sean sus peores enemigos, es lo que ellos sienten. La reconciliación no es tan importante en la oposición, porque los políticos estamos dispuestos al acuerdo. La vocación de reconciliación en el mundo militar es mucho más compleja, porque ellos han sido particularmente duros y se han enseñado más con los propios militares, con la cantidad de golpes de Estado que han inventado, porque incluso se ha usado como una herramienta política militar para eliminar adversarios en promoción de carrera. Le va a ascender, por ejemplo, un general que estuvo preso, lo conocí con el caso del dron, a él lo condenan a 30 años. Ese general de la Guardia Nacional me dijo a mí, Pérez Gámez, me dijo, mira Roberto, Marrero, porque a mí me dicen Marrero la gente que me conoce. Si yo no hubiese visto que a un inocente lo enjuician como me enjuiciaron a mí, yo creía que esto era mentira. Él era el general que nos reprimía en la Guardia Nacional tan allá como el 2017. Y él estaba convencido de que nosotros éramos los de la CIA, que nosotros estábamos locos, que nosotros éramos unos manipulados y que en el país no habían esas violaciones que nosotros alegábamos, porque él vivía en su mundo militar, en su mundo de Venezolana Televisión, del sistema de medios oficiales, y él simplemente decía que él no creía que eso era verdad, que él creía que nosotros estábamos equivocados y que habían abusos, pero tampoco así como nosotros decíamos, hasta que él lo vivió. Yo te digo, la reconciliación del mundo militar es muy importante entre los militares para poder sostener la democracia, porque ellos son los que pueden desestabilizar este proceso. Los políticos no. Los políticos estamos acostumbrados a llegar a acuerdos y además estamos deseosos de que haya una prosperidad, una paz, un concierto de alegría nacional para sacar a Venezuela adelante. Ya basta que Venezuela se está ahorrando para el futuro, William. O sea, yo entiendo los temas, pero Venezuela está sentada sobre la reserva petrolera más grande del planeta y de eso se va a quedar ahí. Porque como tú bien sabes, como dijo el jeque en aquella famosa reunión, la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. La edad del petróleo no se va a acabar por falta de petróleo. Entonces, necesitamos... ¿Tú no crees que ya es tiempo de que ordenen que el SEBIN y el DGCIN sean desmantelados completamente? No, los procesos de transición no son... No, pero es que eso se hace por decreto. No Eso creo. se hace por decreto. Bueno, hermano, No hay que esperar un proceso. No se hace por decreto. Si haces por decreto, no. se te van para la guerrilla, se te van a desestabilizar la calle. Eso es un proceso. Tú no puedes, por un decreto, cometer la irresponsabilidad de saltar a unos tipos. En Colombia terminaron con el DAS y crearon una nueva agencia. Pero no compares con Colombia. No compare Colombia, que es un país que ni en el peor momento de Petro... Más problemas de narcotráfico
que Pero, cualquier pero otro país del Uribe, mundo pero ¿cómo pacificó Uribe Colombia? Yo fui en el año 2000 a Colombia. avala con los paramilitares. Así se Perfecto. pacificó Colombia. Pero estamos hablando de que él estaba pacificando a los irregulares. Aquí los irregulares son el gobierno. Tú no los puedes sacar de un día para otro, es distinto. No se parece en nada, William, en nada. Porque es la institución en sí la que es forajida y delincuente. No es unos delincuentes contra la institución. Allá hay una guerra de policías y ladrones. No, aquí es los ladrones son los policías. Es de Por tú. eso, entonces los vamos a dejar ahí que sigan robando. Es una transición, William. Yo Hoy estamos entiendo mejor que el eso, 3 de enero. yo Cada día entiendo estamos eso. mejor. Vamos a hablar de algo que siempre ha estado en mi mente. ¿Por qué es que el presidente Edmundo González Urrutia no se ha juramentado? No tengo capacidad para responder eso. ¿Tú entiendes? O sea, es un presidente elegido, pero nunca se ha juramentado. Bueno, pero es que el juramento era en Caracas, el 10 de enero. Un juramento fuera es espurio. O sea, no. Políticamente, sí, que se juramente una embajada. Hay que juramentarse. El poder no se ejerce así. El poder no se ejerce en un consulado, hermano. Si tú no tienes la capacidad de tomar el poder, usted no tiene el poder. Sencillo. Así se maneja el poder. O sea, Había que juramentarse en Caracas el 10 de enero. No pero tenías la no fuerza se para juramentó. juramentarte. No se juramentó. Porque no podía, no lo iban a permitir. Gracias a Dios, el presidente del mundo entendió eso y a los 2 días de la elección se fue y se preservó vivo, porque si él desaparece, lo asesinan, deja de vivir, ya, se acabó. No hay presidente del mundo. El ticket ¿Crees ganador es que, él. ¿Crees que el régimen va a usar tecnicismos como terrorismo, delincuencia organizada para negar la amnistía de los militares de mayor perfil? No, porque el terrorismo está amnistiado. Como digo, la ley de amnistía es clara, es enunciativa, y el terrorismo no está entre las cosas que están fuera de la amnistía. Está la violación de derechos humanos, está traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, conspiración, que son los delitos que nos meten en todos los expedientes políticos, están amnistiados. ¿Qué mensaje manda esta ley a la Fuerza Armada? ¿Reconciliación o castigo selectivo? ¿Exclusión de Pero es que llamados? hay una matriz de opinión negativa basada en desconocimiento o en la normal desconfianza que hay al régimen por 20 años torciendo la ley, de que la ley es excluyente. La ley es muy incluyente y más viniendo de estos personajes. Evidentemente está la pluma de Washington en la redacción y esa amplitud que hay. Por ejemplo, como te digo, el único delito militar que está excluido es el de rebelión militar. Y lo que pasa es que la gente es ignorante de este detalle. El delito de rebelión militar, creo que es el 376 del código, no tiene pena. Es un delito imperfecto que por un error de redacción, cuando se aprobó en la Asamblea Nacional, en el Congreso, en 1945, fue un delito bastante viejo, de un código viejo, no tenía pena, no tiene sanción. Describe una conducta, la tipifica como delito, pero no le otorga sanción, lo cual lo convierte en un delito imperfecto, que es inaplicable, y hay una sentencia de la sala penal, no sé si la constitucional o la penal, del 11 de abril del 2002, donde lo deja claramente, que es un delito que no se puede aplicar. Y ese delito aparece ahí como un delito de las exclusiones. Claro, tú lees rebelión militar, tú eres civil, tú desconoces el tema, eres familiar de un militar y desconoces la jurisdicción penal militar y dices, ay, no me lo van a perdonar porque la rebelión militar está fuera. Resulta que la rebelión militar no tiene pena en sí misma. Entonces, todos los delitos militares, prácticamente todos, están incluidos en la ley de amnistía. En la exclusión de llamadas a invasión e injerencia para estos militares, esta cláusula contra los llamados a invasión es una protección legítima de soberanía o un traje a la medida para inhabilitar ciertos liderazgos dentro de... No, ni siquiera lo veo así, lo veo como algo lógico de la política. La autoridad regente administrando, que es Delcy, pondrá esa coletilla como para poder tener una supuesta garantía de evitar que ciertos liderazgos incómodos, como el de María Corina, sean candidatos. Pero mira, lo que ocurrió el 3 de enero, yo lo llamo un cisne gris oscuro. No llega a cisne negro, porque para ser un cisne negro tiene que ser de alto impacto, imprevisible, y que después de que ocurra todo el mundo diga, ay, con razón, eso se veía que podía venir, como fue el Caracazo, como fue la caída del muro de Berlín, son cisnes negros. El tercer elemento, que es la imprevisibilidad del hecho de la captura de Maduro,
No está claro porque había una movilización militar en el Caribe, había unos portaaviones. Entonces, lo que era imprevisible era el modo exacto en que ocurría, pero de que iba a ocurrir algo, iba a ocurrir. Entonces, esa imprevisibilidad no le da la característica de cisne negro, sino yo digo cisne gris oscuro. Entonces, cuando tú estás en presencia de un evento como este, y si María Corina es una realidad política como en efecto lo es, poco debe preocuparse, porque el otro cisne negro en Venezuela, que fue el 4 de febrero, cuando Chávez da su por ahora, que todo el mundo se enteró que iba a Chávez en un solo día, todo el mundo se impresionó, todo el mundo empezó a decir, es verdad que aquí tiene que pasar algo, tiene que haber un cambio, y todo el mundo empezó a analizar, después de que ocurrió, las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió, pero que nadie dijo que iba a ocurrir. Bueno, Chávez estaba preso, según la Constitución no podía ser candidato, aparte que estaba preso, no podía ser candidato, según la Constitución, él no podía cambiar la Constitución. Y cambió la Constitución, salió libre, habilitado, y fue candidato y ganó. O sea que todos los supuestos que negaba la Constitución ocurrieron. Creo que es una tontería preocuparse por eso, que es una declaración política, lógica, de alguien que está en el poder, que quiere medirse con alguien, como por ejemplo en Chile, Pinochet dijo, yo me mido pero con Patricio Aylwin. O sea, es normal que las dictaduras elijan al sucesor. Eso pasó en Brasil, eso pasó en Paraguay, eso pasó en muchos casos. O sea, no es mal de morirse. Pero sin embargo, yo creo que el hecho político que tiene María Corina construido en la población, en el imaginario colectivo, es tan sólido que esa es una debilitación verbal. Porque ¿qué sentido tiene que yo no permito que tú hagas llamados, pero yo sí me reúno con el que tú llamaste? El invasor oloroso azufre americano que tú llamaste a que me invadiera, sí es bienvenido en Miraflores, pero tú no. Eso es absurdo, eso se cae por sí solo. ¿Sabes? Eso, para mí eso es letra muerta. ¿Te imaginas un escenario donde este Tribunal Supremo de Justicia termine habilitando a ciertos Sí, liderazgos totalmente. Lo hizo y eso sea visto absolutamente. como justicia poética? Lo mando en mi artículo que se llama, que dice, las causas militares son amnistiables, y al final hago eso, digo, me parece justicia poética, porque yo veo muy posible que el propio tribunal, cuando cambie las condiciones, entienda y lea el sentimiento popular y termine amnistiando a María Corina. Eso es muy posible. Hoy es imposible, pero en 6 meses es posible. ¿Hasta dónde puede llegar el lobby opositor? ¿Solo Hasta bueno, escarcelaciones y no vale. retornos o también cambios e inhabilitaciones y reglas electorales? Si llegó hasta el discurso de la Unión ayer, puede llegar a cualquier lado. Llegó al discurso de la Unión en el Congreso, en el escenario político más grande, más importante del planeta. Llegó al Nobel de la Paz en Oslo. Está llegando a todas partes del escenario opositor. Yo no veo que tenga limitaciones esta transición, porque el marco del juego, quien esté en el poder temporal por disposición de la administración Trump, tenga la capacidad de negarnos algunas cosas. En todo caso, el lobby, hay que hacer directamente el lobby con el presidente Trump, con la administración Trump, con el secretario de Estado. Si tú como abogado diseñaras la estrategia de la oposición hoy, ¿cómo aprovecharías en máximo esta ley de amnistía? Bueno, mira, yo trataría de liberar la mayor cantidad de presos, el mayor retorno de exiliados, articularlos y empezar a ver lo realmente importante, que es reinstitucionalizar el país. En Venezuela no hay jueces. Los jueces son todos provisorios, son jueces escogidos a dedo. Hay que reinstitucionalizar el país, jueces, fiscales, la fiscalía es muy importante. El Tribunal Supremo hay que reformarlo, hay que nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo y con instituciones sólidas. Por supuesto que queremos un presidente carismático, maravilloso, pero es lo menos importante, porque en Venezuela se perdió cuando las instituciones permitieron que Chávez cambiara la constitución, cuando Chávez empezara a nombrar a dedo a los magistrados, cuando empezó a hacer esos cambios estructurales en las instituciones, que es lo que hicieron que se perdiera la democracia. Sí, Cuando hay porque no instituciones había sólidas, separación de poderes. bueno, pero la propia Corte Suprema, un juez, le dio una sentencia para que le acabara con la sociedad. O sea, el propio encargado de cuidar la separación de poderes, que fue la magistrada Cecilia Sosa, permitió a un señor que venía de dar un golpe de Estado que acabara con las instituciones y reformar la Constitución a sus anchas y se hiciera un traje de la medida. Por cierto, cuando Chávez engorda, el traje de la medida le quedó pequeño y también quiso cambiar esa Constitución. Entonces, es un tema de reinstitucionalizar el país. Entonces, la oposición en Venezuela está presa, hay que liberarla. La oposición en Venezuela está en el exilio, hay que retornar. Y cuando estemos todos en Venezuela, la oposición que está presa
que está en Venezuela, la que está perseguida en Venezuela y la que está en el exilio, podemos recomponer las instituciones y entonces podemos ir a una elección. Pero antes no, porque no tenemos instituciones que puedan validar ni tenemos cómo gobernar. Porque si tú vas a tener un presidente con este Tribunal Supremo y con esta Asamblea Nacional y con estos jueces y este fiscal, no vas a fracasar. Sin duda vas a fracasar, porque son los peores. No es que las instituciones son débiles, es que en sí ellos, los que están ahí, no conocen el derecho. No tienen idea de lo que es el derecho. No tienen idea de lo que es la ley. Porque no llegaron por concurso. Llegaron a dedo. Llegaron sin formación. No tienen formación democrática, ni tienen formación jurídica para los cargos en los cuales están. Después de haber estado preso y hoy ver una ley de amnistía sobre la mesa, ¿qué te gustaría decirle a los que aún están detenidos y a sus familiares? No, que no pierdan la fe, que hoy no salieron, pero van a salir mañana. Yo todas las noches, yo estuve más de 500 días preso, año y medio, y yo decía, hoy no salí, y cuando sonaba el candado en la noche, el sonido del silencio de que ya está todo a las 12, a la 1 de la noche, cuando ya está todo el mundo guardado, todo el mundo recogido, todo el mundo durmiendo, y empieza ese sonido fuerte del silencio cuando cuando tú escuchas que como un pitido de la noche, en ese momento yo decía, hoy no salí, voy a salir mañana. Que no pierdan la esperanza. Las dictaduras viven de eso, de que uno pierda la esperanza, que uno se defraude. No pierdan la esperanza y están pasando cosas, ¿no? No es que estén alegres por una ilusión, hay un hecho cierto. Hay una transición importante en Venezuela. Maduro está preso y no se sabe cuándo va a salir. Ustedes, si se sabe, van a salir pronto. Cuando dices nos vemos pronto en Venezuela, ¿lo dices como deseo, como convicción No, afirmación. o plan? Es una afirmación, una afirmación. Eh, Hay mucha gente que tú quisieras abrazar y tener ese sentimiento de familia, de compañerismo, volver a los lugares, a sentarte a comerte un pabellón bien rico, una arepa bien rellena, Sí. oler las flores, sentir tu Sí, patria. Caracas tiene un olor distinto. Sí, Caracas es una ciudad maravillosa, maravillosa. Yo Eh, llegando, lo primero que hago es irme a comer una arepa a las Mercedes. no, Tengo y sí, a ese. las Mercedes, porque Sí. no podemos ir a ninguna otra parte. Bueno, lo que pasa es que yo vivía en las Mercedes y yo fui concejal en Baruta. Tengo mucho cariño me gustaría también comer unas empanadas en el Palito, en la vía Tucaca, que también me encanta. O sea, pero como estoy llegando a Caracas, las Mercedes tienen muchas areperas y las arepas de las Mercedes son distintas, son más grandes. Todas las arepas de Venezuela son buenas, no se van a poner bravos, no me metas en Oye, un y lío los después. pepitos y los perros calientes. Sí, pero lo quiero comerme es una arepa de carne mechada con queso amarillo en Caracas. ¿Qué tendría que pasar en los próximos 12 meses para que realmente podamos hablar de convivencia democrática y no solo de una amnistía en el papel? Bueno, ver el cambio, que la gente pueda opinar libremente, que no siga, no haya persecución política, la apertura de los medios, RCTV, las radios que fueron confiscadas. Tiene que haber mucho, o sea, una transición es complicado. Reponer los daños de 27 años no se hacen en un año ni en dos, pero sí tenemos que ver muchas cosas ya distintas. Por ejemplo, la libertad de expresión. Tú vas a una radio en Venezuela y te dicen, no puedes decir esto, no puedes decir régimen, no puedes decir dictadura, no puedes decir tal, no tal. Llega un momento que tú le dices, bueno, no me des la entrevista porque no se puede hablar. Yo no voy a hacer una entrevista para decir que esto es una maravilla. No la hacemos y ya. Y por eso que en Venezuela hay tantas redes y todo es por social media. La campaña del Mundo y María Corina no tuvo ni siquiera un pendón, un afiche. Todo fue redes sociales. Y muy pocas radios pudieron dar el mensaje. El dominio es absoluto allá. Parte de ese dominio absoluto hay que irlo desmontando y eso cuando veas publicidad de campañas de otras cosas, cuando veas políticos hablando libremente y opinando, cuando veas los familiares de las víctimas denunciando las violaciones de derechos humanos y que sean permitidos y no sean perseguidos ni penados, estaremos viendo ya los reales avances de la transición, porque estamos apenas en el inicio de un cambio político. No estamos ni siquiera en la transición, en lo Gracias, interno. Roberto. Gracias, Roberto. Espero que esta no sea la última invitación que me aceptes. Fue una charla muy amena, una discusión de diferencia de opiniones,
pero que esa es parte de la democracia, que todos podamos opinar nuestras ideas. Tú lo miras desde el lado tuyo, yo lo miro desde el lado mío, y como yo sigo diciendo, quiero que todos los soldados y los policías sean puestos libres lo más pronto posible. 22 años, 23 años, un día es mucho tiempo para personas que no han cometido crímenes de estar presas injustamente. Y a las familias están siempre en mis oraciones, al pueblo venezolano, que lo quiero mucho, también siempre están en mis oraciones. Yo quiero ver en verdad un cambio total en Venezuela para que todos puedan regresar a un país tan lindo y acogedor. El mismo deseo mío, por eso es que escribo el artículo donde aclaro y afirmo y promuevo que los militares se acojan a la ley de amnistía, ya que ellos son favorecidos por esta ley. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Gracias, William. Dios te bendiga. Te Chao. bendiga. Gracias. Chao. Hemos llegado al final de este episodio de Equalizer Podcast. Quiero agradecer profundamente al abogado Roberto Marrero por haber compartido con nosotros su trayectoria, los detalles de su detención ilegal y su experiencia de privación de libertad en el Helicoid y su visión sobre la nueva ley de amnistía y la lucha por la justicia en Venezuela. A nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de reflexión, análisis y libertad de pensamiento. Si te gustó este episodio, dale me gusta, compártelo con tu familia y amigos y síguenos en los enlaces que aparecen en pantalla para apoyar este espacio independiente. Un agradecimiento especial a nuestro equipo de producción por su excelente trabajo. Sin ellos este programa no sería posible. Yo soy William Acosta y esto fue Equalizer Podcast. Dios los bendiga y hasta la próxima.